Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, yo soy Luis y ¿qué les traigo en esta ocasión? Bueno, porque el público lo pide, tanto ateos, creyentes, satánicos y demás personalidades del mundo de la farándula, hoy les traigo más blasfemias que espero les agraden. Y si es así, dale like al video, compártelo y si no lo has hecho, suscríbete inmediatamente porque, oh demonios, YouTube está conspirando contra este canal. Así es, mis estimados amigos, ya hace como 4 meses que no se suscribe nadie o casi nadie y eso desgraciadamente hace que muy pocos sean partícipes de esta información y eso como que no anima mucho a seguir subiendo videos. Como muchas veces se ha hecho en esta plataforma, cambiaron las reglas del juego, ahora con eso de la ley Copa y todo eso que tiene que ver con la censura al contenido para niños. Yo no hago videos para niños. Y no quiero entrar en ese tema, pero lo que sí es verdad es que eso nos está afectando a muchos creadores de contenido que no tenemos nada que ver. En fin, suscríbanse y esperemos que no sea el mismísimo Jehová el que esté metiendo su mano reptiliana en todo esto para que ya no siga blasfemando contra él. Pero bueno, todavía me queda mucho que criticarle a ese personaje tan silvestre, tan básico y tan mentiroso. Sí, mentiroso. Hoy empiezo con una serie hablando no solo de las mentiras de Dios, sino de toda la Biblia, las cuales son tan evidentes que los creyentes tienen que permanentemente manipularlas y retorcerlas para poder medianamente tolerar ese olor fétido que por todos lados emana la religión. Oye Luis, la Biblia dice la verdad. Hola, borreguín. Mira, no niego que en la Biblia están escritas algunas verdades. Desgraciadamente para ustedes, esas verdades no son accesibles para los individuos de baja frecuencia. ¿Y por qué no? Yo voy a misa todos los domingos y el padrecito nos explica la Biblia. No, borrego, el padrecito nunca les habla de ello, porque aunque lo hiciera, esas grandes verdades no le sirven al aleluyo para despertar. Es verdad que entre los creyentes hay algunos, muy pocos, que solo necesitan un empujoncito para que empiecen a cuestionarlo todo. Y eso no conviene al sistema, porque además de que pierden feligreses y dinero, después estas ovejas descarriadas se encargan de andar metiéndole ideas raras a los demás, y el objetivo de la iglesia es precisamente que nunca salgas de ese estado, que nunca tengas la necesidad de crecer espiritualmente. No, claro que no, para eso está Jesús que te va a salvar. Así es, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él te puede salvar. Ay, borrego, estoy siendo sarcástico. Mejor permíteme continuar. Otra razón de por qué estas verdades no son accesibles a los aleluyos no es por la clásica cuestión de las famosas parábolas que según ellos no cualquiera entiende. Ese argumento basura que usa el creyente que dice, no, el ateo no puede entenderlo ahí escrito porque no ha sido tocado por el Espíritu Santo como nosotros los borregos. No, no es así. Y esto aplica no solo al creyente, ni siquiera los ateos tienen acceso al entendimiento de tales verdades. Y no porque no crean en un Dios o no crean en la Biblia. Oye Luis, pero tú eres ateo. A ver, les explico porque a muchos les causa confusión. Una creencia es una idea que no te consta, que no sabes si es verdad, pero la tomas como verdadera. Yo no creo en la existencia de Jehová el Anunnaki o cualquiera de sus parientes. No tengo creencias. La idea de que los Anunnaki existieron no me consta y no puedo comprobar que existieron, pero yo no tomo esto como verdadero. Todo lo investigo, lo cuestiono, lo contrasto, etc. Y la información que tengo me dice que sí existieron. Yo no sé si es verdad, pero estoy de acuerdo con tal información, porque para mí tiene sentido. Eso no es lo mismo que creer. Es solo información que voy recopilando. La voy armando como en el Tetris, que vas acomodando la pieza que encaja en el sitio adecuado. Pero claro, siempre abierto a más información que pueda completar o mejorar lo ya aprendido. Algunos me han dicho, entonces eres agnóstico. Insisto, ¿por qué demonios tiene uno que pertenecer a un bando? En ese caso, como ya lo he mencionado, soy libre pensador.
Puedo estar de acuerdo con algo de la Biblia, de la ciencia, de la filosofía, del capitalismo, del socialismo, del sistema que les dé la gana. Y no por eso pertenezco a uno de esos grupos. Pertenecer a un grupo y adoptar su ideología es limitarse. ¿Por qué? Señores, hay cuestiones y verdades más allá de lo visible, palpable o medible por la tecnología. Tanto los psicópatas como aquellos que necesitan que les digan qué pensar y cómo comportarse, o aquellos que se limitan a aquella frase tan pobre que repiten como pericos: si no lo veo, no lo creo. Todos ellos, pues, tienen una capacidad de comprensión tan baja y un desconocimiento tal del asunto que tales verdades de las que les hablo nada tienen que ver con su realidad. La realidad de esas personas es tan física, tan densa, que por más que un religioso se crea muy espiritual y que se comunica con su deidad, etc., su realidad nada tiene que ver con lo espiritual. La religión es lo más alejado a la espiritualidad. Igual que un ateo, su realidad es tan limitada a lo físico que a lo más que llegan es a aceptar que los pensamientos son impulsos eléctricos, y eso porque no pueden negar la existencia de la energía. Ellos se limitan a Dios no existe, el alma no existe y bla 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 bla. Ah, claro, yo no estoy en contra de la ciencia. La ciencia es fascinante y maravillosa. De lo que estoy en contra es de las mentiras del sistema. Así como la ciencia y la tecnología nos han traído grandes beneficios, desgraciadamente el sistema también ha usado la ciencia para manipularnos, así como también usa la religión, la política, la educación escolar, etcétera, etcétera, con el mismo fin. Pero en fin, miren, el despertar no es solo abandonar la religión y protestar por la manipulación del sistema, sino salir de esa realidad tan básica que mantiene al ser humano en los escalones más bajos de la evolución. Digo, en la Biblia está toda la verdad. En la Biblia no está toda la verdad. Ahora, tú, borrego, no la has leído toda. Aún así, aunque la leyeras, de lo ahí escrito, el creyente solo le sirve lo básico. O sea, esa serie de reglas que les indican cómo comportarse. Lo que ustedes consideran como las grandes verdades de la Biblia no son más que simple sentido común. Oye, los 10 mandamientos: no matarás, no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué tan tapado hay que tener el cerebro para no darse cuenta de que matar, mentir o robar es incorrecto? O sea, no captan. ¿Cómo es posible que necesiten un Dios que se los diga? Es por eso que les trato de explicar el por qué no somos iguales. No todos tenemos el mismo nivel de conciencia. Algunos sí podemos pensar por nosotros mismos, tenemos un criterio más correcto, un entendimiento tal que nos permite no solo distinguir el bien del mal, sino entender cuestiones más complejas como quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, cómo dirigir mi destino, etc. Entonces tú dices que no la entendemos, pero aceptas que en la Biblia está la verdad de todo. Ay, que no, borrego. Yo no dije eso. Mira, que haya verdades ahí no significa que no haya mentiras. No solo las supuestamente dichas por Dios, sino también por muchos personajes que supuestamente la escribieron. Y la gran desventaja que tienen los borregos es que al no tener capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de lo falso, pues no captan que ese librito también está plagado de mentiras, fábulas, tergiversaciones, falacias, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esas mentiras? Hay muchas, comenzando con la cuestión del origen del universo o del ser humano. La Biblia ofrece una serie de falsedades que han hecho de algunos creyentes unos verdaderos equilibristas en el asunto. Muchos ateos dirán que, lamentablemente para el creyente, pues la ciencia y sobre todo la realidad desmienten todas estas falsedades bíblicas, como por ejemplo, ¿cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo se creó todo lo que existe? ¿Creacionismo? No, ni pensarlo, esa es solo una fantasía. La respuesta lógica es el Big Bang, un modelo científico que trata de explicar el origen del universo. No se ha comprobado, pero eso no importa. Esta teoría es cosa de científicos y por lo tanto debe ser verdad.
¿Cómo surgió la vida? Oh, para eso tenemos muchas teorías, como teoría de la panspermia, hipótesis del ARN y las proteínas, la teoría de los principios simples, la teoría de la génesis por debajo del hielo, la teoría de la génesis por debajo del barro, la teoría de la actividad eléctrica, la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría de las ventosas submarinas, la teoría del metabolismo, etcétera, 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 etcétera. Ok, muchas teorías, las cuales ninguna se ha comprobado como la correcta, pero no importa. Si no es alguna de ellas, pues la ciencia se encargará de inventar otras teorías más. Así de fácil. ¿El origen del ser humano? Oh, claro, eso es obvio. La teoría de la evolución. El dios de la ciencia, el señor Darwin, debe tener razón. Y espero que los ateos pro ciencia no se me exciten y se desgarren las vestiduras. Ya sé que antes de Darwin y después de este hubo muchos personajes que trataban este tema de la tal evolución biológica, solo que Darwin es el más conocido. Claro, ninguna de estas teorías comprueba nada, pero los ateos pro ciencia tienen que decir que sí, entiendan tales teorías o no. Y es verdad, he tenido algunos debates con estos individuos y la verdad, llegó el momento en que me harté de estos bichos, ya que la mayoría actúan al estilo de los borregos religiosos. En serio, se limitan a repetir las teorías como si eso fuera sinónimo de entenderlas, y no como una hipótesis por comprobar, sino como verdades absolutas y así pasar como sabios e inteligentes en alguna plática o debate. Claro, y cuando no pueden contestar algo, se limitan a la burla, tú no entiendes, eres ignorante y ya. ¿Creen que con eso salvan su reputación de ateo inteligente pro ciencia oficial? Sí, porque recuerdo hace mucho tiempo cuando subí los videos sobre la evolución mal llamada darwiniana, y yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Me parece bien como una hipótesis muy antigua que trata de explicar el origen del ser humano, pero hasta la fecha no se ha comprobado nada. Y las respuestas de la ciencia oficial siempre son un montón de palabras rimbombantes y complejas que no terminan de explicar de dónde salimos. Y ya les he hablado sobre ese detalle de las palabras complejas, que en realidad no lo son. Solo las usan para impresionar a los no expertos, al que no investiga, a los que no tienen los medios para saber si lo que te dicen es verdad. Cuando se descubre algo, por ejemplo, alguna tecnología electrónica, podemos darnos cuenta de que tiempo después esa nueva tecnología ya se usa, ya se vende, o por lo menos se usa militarmente. Tenemos el ejemplo de los celulares, cada vez más prácticos, potentes, multifuncionales, etc. Es algo real, pero lean bien los artículos científicos, a detalle, y se darán cuenta de que mucha información va acompañada de palabras tales como podría ser, al parecer, probablemente. Esto nos da indicios de que tal teoría podría ser cierta, dentro de muy poco podremos saber la verdad, etc. Y al final de cuentas, no sucede nada. Pasa el tiempo y de tal descubrimiento maravilloso, nada. Y tan buenos que somos para creer cualquier cosa, dependiendo del bando al que te hayas unido. Sí, porque al final de cuentas, todo radica en esa manía, en esa necesidad tan imperiosa del ser humano de pertenecer a un grupo, una ideología, etc. Es por eso que, como yo le tiro mucho a la religión, muchos piensan que soy ateo, como si no hubiera más opción. Y cuando me escuchaban hablar acerca del alma y la reencarnación y todo eso, y sobre todo criticando y poniendo en duda a la ciencia oficialista, inmediatamente me decían: pedazo de imbécil, ¿cómo te atreves a dudar de la ciencia? Me decepcionas. Ibas bien hasta que dijiste esta babosada. Quito mi suscripción de este canal de mierda. Pero la verdad es que sí extraño a estos neandertales. Eran los que ponían los comentarios más extremos. Pero en fin, Dios los tenga en su santa gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero bueno, ¿saben ustedes quién dijo la primera mentira? Según la Biblia. A ver, Borrego, dime, ¿quién es el padre de la mentira? Pues obvio, el padre de la mentira es Satanás. Eso cualquiera lo sabe. Ay, sí tú. Y ahora hasta con lentes. Está bien, te ves muy de caché. Bueno, para empezar te diré quién es el autor de la primera mentira. Y por lo tanto, el padre de los engaños. Fácil, remontémonos al Génesis. A ver, leamos la Biblia. Génesis 2 del 16 al 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sencillo. Dios le dice a Adán que si come del fruto del árbol prohibido, ese día morirá. Muy bien. Ahora veamos qué dijo la serpiente, que es en este caso la representación terrestre del maligno. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, interesante. Vemos cómo la serpiente desmiente totalmente a Dios y le dice a Eva que si comen del fruto no morirán y conocerán el bien y el mal. Y al comer Adán y Eva de tal fruto del conocimiento, y aclaro que estamos hablando de conocimiento, no de ninguna manzana, o díganme, ¿en qué parte de esta historia se especifica que tal fruto fuera una manzana? En ninguna parte, ¿ok? Entonces, después de que comieron de tal fruto, se nos revela quién es el mentiroso de la historia. ¿Acaso la serpiente? Veamos. Génesis 3, del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ok. Ambos comen y se dan cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, cada quien que juzgue si la desnudez es un problema. La cuestión es que quien decía la verdad era la serpiente. Punto para la serpiente. Pero entonces, ¿acaso Adán y Eva murieron ese día como dijo Dios? Veamos. Génesis 5 del 3 al 5. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Como podemos ver, Dios dijo una pequeña mentirijilla. Pues Diosito, el sabelotodo, resulta que se equivocó con más de 900 años. La Biblia no nos dice cuánto tiempo vivió Eva. Claro, evidentemente por la gran misoginia de Dios, al cual le importa un rábano el destino de las féminas, eso ya lo sabemos. Lo increíble es que la serpiente fue quien dijo la verdad, al decir, ese día no morirán y tendrán conocimiento del bien y del mal. Y qué equivocado y mentiroso es Dios al decir que ese mismo día morirán si comían del fruto prohibido. Amigos, ¿les queda alguna duda de quién es el autor de la primer mentira? Índigo, la serpiente es Satanás y Satanás es el malo, por lo tanto, él es el mentiroso. Bueno, que no escuchaste. Dios fue el que mintió. Y no voy a tomar en cuenta lo absurdo de esta historia. La cosa es que mintió, y la serpiente no, dijo la verdad. Y otra cosa muy importante de destacar aquí, Borrego, es que si lees con cuidado, en ningún momento la historia que nos narra el Génesis nos dice que la serpiente es Satanás. Simplemente nos cuenta que era el más astuto de los animales del jardín y que después es maldecida y condenada por Dios, quitándole las patas, en el Génesis 3:14. A ver, entonces, si tenía patas, me imagino que en realidad se trataba de una especie de lagartija, y después una lagartija sin patas, pero nunca una serpiente, y tampoco Satanás. De hecho, no es sino hasta el final de la Biblia cuando se relaciona la serpiente con Satanás, y de una forma muy poco confiable. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Es apenas aquí, al final de la Biblia, cuando Juan, ya bastante viejo, senil, teniendo visiones, afectado por el martirio de una vida de persecución y recluido en una oscura gruta en la alejada isla de Patmos, nos insinúa que la serpiente antigua es Satanás. ¿Qué tan confiables serán sus palabras? Pues para mí no. Si de por sí considero a todo el Nuevo Testamento como una farsa. Pero mira, en todo caso, al parecer los antiguos israelitas y después los incipientes cristianos nunca relacionaron a esta serpiente con Satanás, hasta que al final, allá en lo último del Apocalipsis, por fin se aclara este detalle. Con esto concluyo varias cosas interesantes. Número 1. El concepto de que la serpiente y Satanás son equivalentes es una idea tardía, basada en un solo versículo bíblico escrito bajo circunstancias irregulares. Y número 2. Dios es el primer mentiroso y el verdadero padre de la mentira. Muy interesante. Y esto es solo el principio. No crean que es todo lo que les voy a contar sobre las mentiras de Dios y la Biblia. Este tema tendrá varios capítulos, así que esperen el siguiente. Pero por lo pronto hasta aquí dejo este videíto. Espero que les haya gustado. Y si es así, dale manita arriba, suscríbete y comparte esta información. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye. Bye.